Shalom a todos, muy buenos días. Bienvenidos a la clase que estamos iniciando el día de hoy. Estamos continuando con el estudio de esta obra de introducción a la Cábala, meditación y profecía del rabino Aryeh Kaplan. Y después de unas semanas que estamos fuera de clases, reanudamos ahora la clase número 26, donde vamos a entrar a estudiar el capítulo número 11, les decía, de esta obra, este libro, que es una introducción, les decía, a la Cábala. Y siempre explico que esta palabra introducción puede ser un poco, eh, puede quizás algunas personas decir, bueno, si es la introducción, ya yo eso lo conozco. Y me he encontrado con muchas personas que me dicen que conocen de temas de cábala y cuando le preguntan las cosas esenciales, pues no las dominan. Entonces, no confundirse porque yo digo introducción a la cábala, porque los temas que estamos tratando acá son temas muy profundos. Y si hablamos de introducción, todos los temas siempre es una introducción. Hasta lo más avanzado que exista siempre va a ser una introducción porque en un nivel futuro, cuando haya nuevos descubrimientos, cuando los conocimientos avancen, siempre todo es como adquirir una pequeña porción de un conocimiento que siempre va a ir en aumento o ir en una revelación constante. Y como han podido notar las personas que han venido siguiendo este curso, usted se ha dado cuenta de que los temas que hemos venido tratando en este curso, pues son bien profundos, son bien complejos y que son necesarios para entender realmente qué es la cábala, que no es como muchas personas piensan que la cábala es solamente para hacer magia, eso es un disparate. La cábala no es magia. La cábala es un sistema de estudio científico del universo, de la vida, de la creación, de todo lo que existe. Y por eso es que hay una parte que tiene que ver con el mundo de los ángeles, los demonios, los espíritus, pero ese no es solamente la cábala. La cábala lo estudia todo. La cábala es el estudio de toda la realidad, de todo lo manifestado del universo, las galaxias, las estrellas, el alma, la vida, la muerte, las emociones, las creencias, el estudio de la divinidad, el estudio de los mundos, etcétera. Entonces la cábala abarca el estudio y el aprendizaje de toda la realidad, pero más que nada, más allá de ese estudio científico, la Kabbalah busca realmente la transformación de la persona, de elevarnos a convertirnos en espíritus evolucionados, personas cultas, que tienen un camino, un derrotero, una senda espiritual refinada, perfeccionada. No buscamos atajos, no buscamos como aquellas personas que a veces piensan que solo es la magia. No, eso no es. Para eso no hace falta cábala. Eso es alguien que piensa que es un camino fácil y que no piensa en perfeccionarse o en trabajarse a sí mismo como persona. Entonces, el objetivo realmente del éxito en la vida es que uno se refine y se trabaje a sí mismo porque son las acciones de uno, los pensamientos, las emociones y las acciones de cada persona lo que determinan su destino. Entonces, de nada sirve todo eso que estamos hablando si no uno se trabaja como persona, como ser humano. Y esto es un conocimiento de almas elevadas. No todo el mundo llega al conocimiento cabalístico y tiene la persistencia, la consistencia de mantenerse en el estudio de esta sabiduría. Porque como estamos viendo, son temas muy profundos que solamente almas que tienen ya un nivel de evolución espiritual pueden realmente absorber, entender y con paciencia, poco a poco, ir incorporando esta sabiduría en su vida. La persona que está a ese nivel, pues es la persona que usted lo ve con toda seriedad y compromiso, se adentra en el conocimiento cabalístico. El que busca camino fácil, ese no sabe lo que es cábala todavía. Entonces, con esta breve introducción a un tema muy profundo que vamos a analizar hoy, porque nos vamos a adentrar en este y las próximas clases en el estudio de Atzilut, el universo de Atzilut, el universo de la rectificación, el mundo de los Parsufim, los rostros de Dios, las configuraciones que tuvo que hacer la divinidad, que tuvo que hacer el Creador después de lo que llamamos el Tzimtzum. Y los Parsufim están relacionados con secretos del nombre de Dios, como vamos a ver en la clase del día de hoy, donde vamos a explicar cómo o vamos a recordar, porque ya esto lo hemos hablado en las clases primarias, donde todo está oculto en el nombre de Dios de cuatro letras, el Yud Hei Vav Hei. Y sabemos que las galaxias, el universo, todo lo que existe es simplemente una extensión de ese nombre. Todos los mundos que hemos analizado desde las primeras clases, desde Adán Kadmon
Atzilut, Briah y Etzirah y Asiah no son más que extensiones del nombre de Dios en los diferentes mundos. Y que nosotros mismos somos una extensión de esos nombres o de ese nombre. Y vamos a estudiar hoy cómo la esencia de todo se encuentra en el mundo de Atzilut, que es de momento el universo más elevado que podemos alcanzar, aunque sabemos que existen otros mundos más allá de Atzilut, más allá incluso de la Dan Kadmon, que hay almas que no, que nunca han bajado a estos planos o a estas dimensiones operan más allá, cercano a la divinidad, pero están más allá del lado del Ensof que del lado del ser humano, para no decir que ni siquiera tienen interés por los seres humanos, porque son almas que simplemente están en otra frecuencia, no para nada tienen relación o conexión con nosotros. Entonces, adentrándonos ya en el capítulo número 11, les decía, vamos a entrar a estudiar un tema complejo, un tema profundo, que es el tema de los Parsufim. Sin más dilación, voy a comenzar a leer y a explicar los conceptos que nos trae el rabino en esta hora, como siempre hacemos en las clases. Capítulo número 11, Parsufim, dice en un subtítulo que es la marca espiritual, que realmente con esto está queriendo decir el rabino Ari Kaplan, de que hay como un molde y a partir de ese molde se creó todo, los mundos, las galaxias, las constelaciones, el ser humano, etcétera. Explica el rabino Ari Kaplan que para comprender este tema de los Parsufim, él dice que originalmente hay que regresar al concepto de las 10 sefirot. Ya hemos explicado que aunque son 10 sefirot, en un primer inicio no eran 10 sefirot. Y realmente no son 10 sefirot, son 5. Porque esas 5 tienen o están relacionadas con el nombre de Dios de 4 letras, que es el nombre de Dios Yud Hei Vav Hei. Vamos a, en la clase de hoy, a utilizar un poco la pizarra para explicar estos temas. Y como saben, el nombre de Dios, a ver si se puede apreciar acá, aquí. El Yud Hei Vav Hei, estamos viendo acá, es a ver si se aprecia ahí, no se aprecia muy bien. El nombre de Dios de 4 letras, ese nombre son, vemos 4 letras, pero encima de de la Yud hay un punto, que es el ápice de la Yud. Ese conforma el número 5. Y por eso es que ese número 5 está relacionado con los 5 universos, con los 5 niveles del alma y con los 5 parsufim principales, que son los que estamos analizando o vamos a analizar brevemente en la clase de hoy como una pequeña introducción y que luego vamos a ir ampliando en en las diferentes clases. Decíamos que para hablar de parsufim hay que hablar de sefirot, que aunque hablamos de 10 sefirot, realmente sabemos que no son 10 sefirot, son 5 sefirot, y que esas 5 sefirot cuando cayeron los mundos, cuando hubo lo que llamamos Shevirata Kelim, ruptura de recipientes, pues se van a expandir a formar una estructura que llamamos Sefirot, que está relacionado con lo que en algún momento estudiamos en esta clase, que son los reyes caídos o los famosos reyes de Dom, que cayeron y que ahora tenemos la tarea nuestra es de rectificar o elevar esos mundos, traer una rectificación, les decía, todo volviendo a ese estado de rectificación. Ese estado de rectificación o de perfección, de tikkun, ya existe. Para la divinidad ya existe. Y ese mundo donde todo está rectificado se llama Atzilut. Atzilut es el mundo, el universo de la rectificación. Y es en Atzilut donde es donde operan las Sefirot realmente, por excelencia, el mundo de las Sefirot realmente es en Atzilut. Porque Atzilut él dice, de todo emana de ahí. Entonces, en Atzilut es donde operan los Parsufim en su raíz y desde ahí se extienden por los diferentes mundos o universos. Sigue diciendo el rabino Are Kaplan, originalmente estas 10 sefirot sabemos que se pueden dividir en 5 grupos. Tenemos a Keter, Jochma, Binah, luego tenemos las siguientes 6 y tenemos luego a Malhut. Ese es realmente lo que podríamos hablar de cuando hablamos de sefirot. 5 Keter, Jochma, Binah, tenemos las siguientes 6 y tenemos Malhut. Y ahí es donde se van a dividir los famosos 5 Parsufim.
Dice que Keter es encima de Keter, o Keter, perdón, es el pequeño punto o ápice encima de la letra Yud, que se llama Kutzot el Yod, y la letra Yod es en sí misma la Jochma, la He inicial es la Binah, la Vav son las siguientes seis, y la He final es Malhut. Entonces, lo que nos está explicando acá el rabino, les decía, es, haciendo referencia, dice, vamos a repetirlo, dice que Keter es el punto que está encima de la letra Yod. Usted está viendo acá en la pizarra, encima de la letra Yod hay un punto. Ese punto está relacionado con Keter. A ver si se ve. Está un poco. Entonces, les decía, tenemos a Keter, la letra Yod sería Jochma. Tenemos acá, eh, dice, explica acá, dice, la letra Yod es la Jochma, la He inicial es la Bina, Vav son las seis sefirot que continúan, y la He final es Malhut. Entonces, ahí tenemos, les decía, en el nombre de Dios, pues estructurado las 10 sefirot. Las 10 sefirot se ocultan, les decía, dentro de ese nombre. Y estamos hablando acá de la estructura externa, porque si yo profundizase, yo diría además que dentro de cada letra están ocultas esas 10 sefirot. Dentro de Keter, Jochma y Binah, dentro del punto, de la Yud y la Hei, dentro del Yud Hei, se encuentran ya el modelo de estructura de 10 sefirot realmente. Y sabemos que el Vav Hei está deficiente, no cuenta con 10 sefirot, sino que solamente cuenta con 7. Y por tanto, el tikkun que tienen que hacer, porque están incompletas, es el trabajo que tenemos que hacer los seres humanos de elevar. No está perfecto, hay que completarlo, hay que trabajar, hay que elevar, y por eso es el trabajo que tenemos que hacer los seres humanos. Pero no voy a entrar en profundidad, vamos a dejar que la clase siga avanzando, vamos a ir leyendo y seguir explicando un poco más lo que nos dice acá el rabino. Dice lo siguiente, la división de la sefirot dice dentro de estos la separación en estos 5 elementos que estamos explicando representan la raíz, dice el rabino, de todo lo que es número 5. Por ejemplo, esto explica por qué hay 5 niveles del alma. Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidah. Son los 5 niveles del alma. Esto explica por qué hay 5 universos, como ya explicamos. Desde lo más elevado, que es Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiá, y tenemos a Dan Kadmon, que está por encima de Atzilut. Esto explica por qué hay 5 libros en la Torá. Tenemos los 5 libros de la Torá. Dice, cuando el mal es rectificado, el resultado, dice, cuando ellos son rectificados del mal que resultó en la ruptura de las vasijas, cada uno de estos 5 grupos de Sefirot se convierte en un arquetipo o persona. Y ese arquetipo o persona es lo que se llama un parsuf. Entonces, cuando la Sefirot, es como explicaba ahorita, alcanzan el nivel de Tikkun que está ya completo, Shalem, cuando está ya perfeccionado a lo que Dios espera en ese nivel, es cuando se puede llamar que esa estructura de 10 Sefirot está completa. Y esa estructura de 10 Sefirot que está completa, Shalem, es lo que llamamos, como dice el rabino, un arquetipo, una persona, que es lo que llamamos un parsuf. Parsuf se viene a traducir como rostro. Por eso es que Parsufim hay quien lo traduce como rostros de la divinidad o rostros de Dios, que en otras palabras, rostros no son más que manifestaciones de la divinidad, facetas de la divinidad, maneras en que se está manifestando la energía divina. Y entonces, estamos hablando de que Dios está utilizando rostros, máscaras,
formas diferentes de interactuar con su creación. Y esto es un tema amplio para entender por qué ningún ser humano es igual, por qué cada animal es diferente, cada planta es diferente, cada roca es diferente, cada agua es diferente. Fíjese, para entender por qué hay variedad de creencias y religiones, para entender por qué hay diferencia de manifestación de la divinidad, para entender algo tan que para muchos puede ser tan simple como decir que ningún amanecer ni ningún atardecer es el mismo, sino que siempre va a haber un rostro diferente, un matiz diferente, algo lo va a hacer diferente, un rostro, una manifestación diferente. Entonces estamos hablando acá que es la energía de la divinidad que está manifestándose en cada cosa, en cada aspecto. Y a medida que avancemos en estas clases, yo voy a ir a traer así ejemplos prácticos para ilustrarles y para que ustedes vean qué son realmente los parsufim, que no es solamente decir palabras bonitas y decir parsufim, los rostros de Dios. Sí, ok, explícame eso ahora en un lenguaje que yo lo entienda. Explícame eso como estoy diciendo en un atardecer, en una roca, en un árbol, en una planta, en una rosa, en un ser humano, en una ideología, en un pensamiento. Muéstrame esos conceptos de manera clara. Ahí es donde voy a empezar a explicar todos estos temas para que ustedes entiendan qué son realmente los parsufim. Para que ustedes entiendan que un parsuf no es solamente esos conceptos bien bonitos de los que repiten muchos temas de cábala y piensan que un parsuf es un mundo, una estructura. No, un parsuf es usted y un parsuf soy yo. Es un ser humano, es un parsuf, como vamos a aprender en las clases. Nosotros somos parsufim, porque somos una estructura, una persona que está compuesta de 10 atributos que se llaman las 10 sefirot. Por tanto, 10 significa lo completo. Y decimos, claro, somos parsufim en estructura. Y así todo lo que se manifiesta desde las galaxias, mundos. Entonces existen parsufim en cuanto a conceptos macro y conceptos micro. Los ángeles, entidades también diríamos que son parsufim. El tema de los parsufim puede ir desde criaturas hasta mundos, universos, galaxias, también son parsufim a un nivel mucho más avanzado. Todo lo que esté compuesto de 10 sefirot, de 10 estructuras, de 10 atributos, de 10 energías, de 10 manifestaciones, son parsufim. Y les decía, hay que ver que todo, esa es la esencia de toda la creación. Y lo podemos ver, les decía, en la naturaleza, en lo que nos rodea, etcétera. Entonces vamos a explicar realmente estos conceptos, en vez de hablar de y repetir y pensar que es algo abstracto. No, yo le estoy diciendo que usted es un parsuf y yo soy un parsuf. Somos una estructura, somos un rostro de Dios. Por eso dice el texto bíblico que estamos creados en la imagen y semejanza de la divinidad. Entonces somos un rostro de Dios. Dios se está manifestando a través de usted, a través de mí, a través de un paisaje, a través de un árbol, a través de un animal, a través de una roca. Está la energía divina manifestándose. Son configuraciones, son estructuras, son los parsufim, cómo Dios está manifestando. El místico realmente, yo diría que esto es casi un conocimiento científico, porque es el estudio de la realidad. La persona tiene que ver en cada detalle a la divinidad, al creador. Como decía, desde una rosa hasta un atardecer, hasta un ser humano. Ahí uno tiene que ser capaz de tener el conocimiento y el entendimiento de ver cómo está manifestándose, qué mensaje me está trayendo Dios, cómo está manifestándose el creador en cada una de estas cosas que estoy explicando. Sigue diciendo, dice el rabino Ari Kaplan, la idea básica de un parsuf envuelve el concepto de despertar desde abajo. Y esto es un concepto que quiero que recuerden bien en estas clases. Despertar desde abajo. Recuerde eso. Como parsufim, las sefirot tienen que ganarse lo que se le entrega o lo que se le está, dice, lo que se le entrega dando y recibiendo. Entonces, lo que caracteriza a un parsuf es la capacidad no solamente de recibir, también de entregar. Y aquello ya hemos aprendido en clases anteriores, que el ser humano fue creado con la capacidad de asemejarse al Creador. ¿Y cómo nos asemejamos al Creador? El Creador, recordemos ese aspecto a nivel espiritual, hacemos referencia a ese concepto de no solamente recibir, también entregar. Cuando uno está dando, está asemejándose al Creador, está en posición de dar.
Porque Dios, todo el mundo le pide a Dios. Entonces Dios está entregando. El ser humano no solamente debe pedir, tiene que también entregar. Entonces Dios entrega, pero también Dios espera algo de vuelta. Y espera de vuelta recoger su energía. Por eso es que dice que toda la energía que el Creador envió la está recogiendo de vuelta. Cuando el alma baja a este mundo, dice el texto bíblico, el alma regresa a Dios. ¿Que quién? Que la dio. La energía que es enviado, explican los cabalistas que este mundo está en expansión, en creación, pero en algún momento todo va a regresar ¿a dónde? Al Creador. Todo va a regresar ¿dónde? A Atzilut, que es lo que estamos estudiando. Si estamos analizando los diferentes universos y estamos diciendo que Atzilut es el universo que está relacionado con la Sefirot, ¿verdad? Tenemos a Atzilut, a ver si se puede por acá. A ver. Si hablamos de Atzilut, decimos que de Atzilut, bajando por los diferentes mundos hasta llegar hacia, eventualmente la energía que descendió también tiene que subir. Entonces estamos hablando que en el árbol de la vida es una energía que desciende desde Keter hasta Malhut y de Malhut tiene que regresar la energía nuevamente a Keter. De Atzilut baja una energía al universo de Asia, pero de Asia también tiene que regresar una energía al universo de Atzilut. Y eso es lo que llamamos un Parsuf. Un Parsuf es una estructura que recibe y da. Eso es un Parsuf, una estructura que recibe una energía y entrega una energía. Esa energía puede ser, les decía, en forma de una enseñanza, un pensamiento, cosas, es muy amplio. Por eso es que el ser humano siempre algo que entra y sale. En nuestro cuerpo pues, entra conocimiento, doy conocimiento. Siempre hay algo que entra, el cuerpo, uno se alimenta, pero hay un desperdicio, algo que sale. Siempre hay algo que entra y sale, entra y sale, entra y sale. Y no solamente el ser humano, así ocurre con las plantas, con los árboles, con los animales, así ocurre con los ciclos de la naturaleza, así ocurre con los famosos agujeros negros, así ocurre con todo lo que está creado porque todo es una estructura de los Parsufim. Ahora, volviendo al ejemplo del ser humano, por eso cuando uno ve que una persona está bloqueada, cuando una persona tiene una dificultad o un problema, ¿qué es lo primero que dicen los rabinos en el judaísmo? Que es, por ejemplo, está enfermo, que es una enfermedad, un bloqueo de una energía que está contenida y le está causando un problema al cuerpo. Cuando tiene un obstáculo o una situación, sí habla mucho de qué, de dar sadaká. ¿Por qué dar sadaká? Porque sadaká es algo que es la energía representada en este caso en el dinero, que fue el esfuerzo, el trabajo, el pensamiento, el sudor de la persona para ganarse su sustento, dio una sadaká, está desprendiéndose de una energía. ¿Por qué? Para hacer fluir nuevamente ese flujo de energía, que es lo que llamamos un parsuf, para que nosotros podamos funcionar bien. No puedo ser que yo es recibir, recibir, acumular. No, esa persona está en un desequilibrio. Igual que tampoco todo es dar, dar, dar. No, la persona tiene que recibir, entregar, pero todo dentro de un límite. Y que cada estructura y cada parsuf no opera igual. Entonces, de esto entendemos, les decía, ahora entendemos quizá un poco más el concepto de la sedacá, de que lo que los rabinos están indicando acá es que lo que puede estar causando el bloqueo, uno está desprendiéndose de una energía. Yo estudio, pero no me lo quedo el conocimiento. Yo enseño, doy una clase, hago un vídeo, explico, converso, estoy compartiendo. Entonces estoy llenándome y vaciándome, llenándome y vaciándome. Pero cuando digo vaciándome, no es que uno se queda vacío. Imposible. Todo lo que uno aprendió siempre va a ser parte de uno. Pero ahora no, lo que sucede es que no retengo la energía, no intento controlar la energía, sino que simplemente recibí, aprendí, me nutrí, lo solté. Y así debe ser en la vida con todo. Con, les decía, desde un conocimiento, desde una religión, desde una fe, relaciones de pareja, eventos, una casa, un trabajo, la gente se aferra y por eso es que son los bloqueos. No, usted aprendió, usted recibió el tiempo que le fue beneficioso, que ya aprendió, que creció, que le fue de bien, excelente. El día en que ya eso no sea parte de su vida, usted tiene que dejarlo fluir.
No puede aferrarse a nada, porque ahí es cuando usted está bloqueando de manera, vamos a decir, natural la estructura del ser humano. Uno no puede aferrarse a nada, ni siquiera a este cuerpo, les decía. Cuando uno comprende profundamente el concepto de los Parsufim, se da cuenta que es la misma esencia y naturaleza del ser humano y de todo lo que nos rodea, de que siempre hay una entrada, una energía que entra y una energía que sale. Nacemos en este mundo, el alma entra al cuerpo, pero también la muerte existe para liberar al alma que está atada y presa en este cuerpo, en esta materia. También existen los sueños donde el alma se libera y sale del cuerpo también. ¿Por qué? Porque todo entra y todo sale. Todo es una energía, les decía, un parsuf, una energía que baja, una energía que sube. El alma baja al cuerpo, morimos y regresamos al mundo espiritual. Todo es expansión, contracción, entrada, salida, conexión, desconexión, cercanía con una amistad, pero hay momentos en que la persona se separa. Hasta en la relación sexual hay un momento, entrada, salida. Todo es un constante entrada de energía, sacar energía. Y es entregar y recibir. Y eso lo vamos a aprender, ya lo hemos explicado en clases anteriores, sobre los diferentes tipos, en Cábala lo llamamos los diferentes tipos de copulación, pero no son más que las diferentes formas que interactúan las energías. Eso lo expliqué en una clase anterior donde explicaba acerca de las diferentes interacciones que en Cábala lo llamamos cara con espalda, espalda con espalda, que son las diferentes maneras en que las energías actúan, pero que se comparan también en las relaciones de pareja o con el ser humano, etcétera. Entonces, lo que yo quiero hacerles ver, más allá de yo hablar de palabras bonitas y hablar de mundos y de parsufim y repetir todo ese tipo de conceptos que son muy teóricos, es hacerle ver que esto es muy práctico, muy humano. Que los parsufim estamos hablando de la misma esencia. Yo no tengo que irme a Tzilut, a ningún mundo para yo estudiar nada. Lo estoy viendo aquí. Yo mismo soy un parsuf, usted mismo es un parsuf. Salga afuera y ve el árbol. Yo le puedo hacer un mismo modelo para explicarle sobre las plantas. Yo le puedo explicar y hacerle ver que las plantas también igual son una estructura. Esa estructura está cumpliendo una función en la tierra y está indicando que hay una energía de la cual la planta se nutre, pero la planta también va a tomar esa energía después que la transmutó y va a emitir otra energía de salida. Puede ser, como en este caso les decía, se alimenta del dióxido de carbono, expulsan oxígeno. Nosotros recibimos el oxígeno, expulsamos dióxido de carbono. Entonces, en este sentido estamos viendo de que todo es entrada y salida de energía, pero no es una energía que entra y sale así como así. No, como yo explicaba ahorita, todo lo que yo me desprendo no es que lo perdí. Cuando yo hablaba de llenarse y vaciarse, no es que uno se queda vacío. No, uno se nutrió de eso. Y nutrirse significa que yo supe aprovechar ese conocimiento y me transformó. Esa transformación se llama tikkun, porque es el perfeccionamiento que puede lograr el ser humano en este caso. O, pues les decía, puedo poner el ejemplo de mundos, universos, galaxias igual. Entonces es en esa transformación donde está el tikkun, donde está la evolución, donde está realmente el beneficiarse. Pero tiene uno que desprender alguna energía. Algo tiene que desprender la persona de sí, no puede quedárselo. Algo que yo he aprendido, tengo que revelarlo en algún momento. Nunca uno puede, porque el que se queda con algo pensando, es una ilusión también, o lo sueltas por la buena o lo vas a soltar por las malas, como dice el refrán. Pero es imposible, porque ahí es cuando viene la enfermedad. Y la enfermedad es el estanque como le decía, una energía que está acumulada. Pero también hay enfermedades del alma, enfermedades del pensamiento, el fanatismo. Eso es una manera que está bloqueado a nivel psicológico, a nivel de energías. Porque le decía, esto va desde la materia hasta lo más sutil, que es la conciencia. Porque al final de todo esto no es más que conciencia. El mundo está basado en conciencia. Antes de la energía está el pensamiento. Entonces lo que quiero hacerles es ver que los parsufín operan en todas las dimensiones de la realidad. No solamente en la materia, también operan a nivel psicológico. También operan a nivel espiritual. Y por eso es que hay temas que se pueden tratar en todas estas variantes que estoy explicando. Y como les decía, nunca uno puede aferrarse a nada, la energía tiene que entrar y fluir, entrar y fluir, entrar y fluir constantemente. Esa es la manera. Y que tiene que haber una transformación. Yo recibo una energía, pero ¿para qué recibir la energía? Yo estoy estudiando Cábala, pero ¿para qué estoy estudiando Cábala?
Si no me transformó, entonces no me sirve. Si yo recibí una visión espiritual, si vi un espíritu, si me dieron un mensaje, no es por ver y decir, uy, mira que yo vi. No, eso tiene que darme una aplicación. ¿Para qué estoy viendo eso? ¿Cómo me está ayudando? ¿O cómo esta información le puede ayudar a otra persona? Siempre hay una utilidad, siempre hay un sentido, siempre hay una razón que va a beneficiar a alguien, porque ahí es donde se logra el tikkun o la transformación. Y todo, vuelvo a decir, está en la estructura, en la raíz de los parsufim. Desde el nacimiento, cuando el alma encarna en este mundo, a cuando regresa al mundo de las energías. Entonces, eso es un poco general para que vayan viendo otra vez la profundidad cuando hablamos del mundo de los Parsufim, a qué nos estamos refiriendo. Sigue diciendo el rabino Are Kaplan y voy a continuar la lectura, dice lo siguiente. Un concepto muy importante, tiene que haber merecimiento. Nada en este mundo es gratis. Uno es el que tiene que despertar las energías para que desciendan a este mundo. Si la vasija no quiere recibir, esa vasija no va a recibir. Si la persona no está en una posición donde ya tiene que cambiar, que ya no le queda de otra, que la persona realmente o buscas ese cambio o todo o nada, como dice el refrán, ahí es cuando la persona recibe. Con esto quiero decir, vamos a explicar, nadie puede realmente cambiar a nadie. La persona tiene que nacer desde su interior. Por eso le decía, es un movimiento desde abajo, explicamos en la Cábala. Es la vasija la que tiene que desear recibir. Ahora, por definición, ¿qué es una vasija? Si yo hago acá una vasija, ¿verdad? Una vasija para que pueda recibir tiene que tener un espacio. Quiere decir que tiene que tener un lugar donde se va a manifestar la energía. Ese espacio, ese vacío, es lo que va a propiciar que es el deseo. El vacío es el deseo. Si la vasija está llena, entonces no puede recibir. Entonces no está haciendo un movimiento desde abajo porque ya está llena esa vasija. Para yo poder lograr que desde arriba se creen las condiciones de que baje lo que yo estoy pidiendo, yo tengo que crear un espacio para que pueda descender lo que estoy esperando. Si yo no creo un espacio, nada va a descender. Ese espacio, ¿qué quiere decir? Cambiar modos de vida, cambiar ideologías, cambiar creencias, etcétera. Y yo vuelvo a decir, yo siempre me gusta traer los ejemplos prácticos. Si alguien está buscando un trabajo, por ejemplo, no solamente decir, uy, la persona tiene que hacer un movimiento. Es la persona la que tiene que iniciar un movimiento. Usted pueda rezar luego, pero si usted no ve el movimiento desde abajo, ese movimiento se llama crear un vacío. Y ese vacío es crear las condiciones, buscar, estudiar, coger un curso, superarse, buscar para calificar, para recibir la energía que está esperando, porque no todas las energías son iguales. Entonces, de esa manera entendemos que puede ser lo mismo igual. Usted quiere aprender, alguien que quiera, por ejemplo, no sé, aprender un idioma, tiene que ir haciendo el esfuerzo la persona para poder recibir luego todo, digamos, que la amalgama de ese conocimiento. El que quiera, hay personas que a veces vienen que quieren entrar en una relación y que, bueno, pues tiene usted que crear las condiciones para que se dé esa relación. No puede esperar que las cosas caigan del cielo, porque aún le decía, siempre la energía puede estar ahí, pero es uno el que tiene que tener su vasija preparada para poder recibir. Y esa preparación significa que, como dice el rabino, es uno el que tiene que iniciar el movimiento desde abajo. No puede esperar que las cosas le caigan de gratis del cielo, porque aquí nada cae de gratis. Nada cae de gratis. Las leyes de la naturaleza son esas. Para que alguien reciba algo, tiene que haber abajo un movimiento primero. Ese movimiento cuesta esfuerzo. Y hay personas que no quieren hacer el esfuerzo, creen que porque usted vio que otro es exitoso, que a aquel le va bien, piensa que es que tiene suerte, piensa que es que las cosas les cayeron del cielo. No, aquí nada le cae a nadie del cielo. Es un esfuerzo de la persona. Usted está viendo el resultado, ahora lo vio exitoso, ahora lo vio, uy, qué bien le va a esa persona, pero usted no vio todo el esfuerzo que hizo esa persona para llegar a ese punto. Entonces la gente tiende a ver el resultado final y no el proceso. El proceso ese inicio tiene que venir del interior de la persona. Nadie puede cambiar a nadie, nadie puede convencer a nadie, nadie puede hacer nada por otra persona
todo es el esfuerzo personal. Por eso el Creador entregó al ser humano lo que se llama libre albedrío. Ni Dios mismo se entremete en eso, porque Dios no da a nadie nada de gratis. Eso, le decía, es la misma estructura de la naturaleza. La naturaleza, que es la estructura que Dios puso en su lugar, solo entrega por merecimiento. Si no hay merecimiento, nadie recibe lo que no le corresponde. Cada cual merece, o perdón, recibe lo que está en su merecimiento, según el esfuerzo que ha hecho cada alma en diferentes encarnaciones. En esta vida o en muchas vidas hacia atrás o en muchas vidas hacia adelante. Entonces todo es un movimiento que inicia en la persona. Y ese es el secreto de los Parsufim. Porque le decía, para que Atzilut para que pueda bajar hasta Asia, en Asia tiene que haber un movimiento para crearle el espacio para que Atzilut pueda entrar. Si Asia no hizo el movimiento y le creó el espacio, la energía no puede entrar. Entonces, primero tuvo que hacer un cambio hacia para que la energía baje de Atzilut. Entonces es lo mismo en la vasija. Primero tuvo que haber un cambio en la vasija para que luego la vasija pueda ser llenada. Pero primero uno tuvo que vaciarse. Y ese vacío es lo que la gente le tiene miedo. Porque ese vacío significa, para muchos el vacío, como hemos estudiado en clases anteriores, es como el caos, la oscuridad, la confusión, problemas, rupturas. Ruptura de las vasijas, también explicamos esto en clases anteriores. En el ser humano ocurre constantemente esas rupturas. En el pensamiento, en creencias, relaciones, trabajo. La gente dice, ay, qué malo lo que me está pasando. No, es que estás creciendo, estás evolucionando. No existe nada que esté fijo o estático. Todo está en movimiento. Todo se mueve. Y esa es la manera que está estructurado por la naturaleza. Porque eso es, como yo decía ahorita, o haces el movimiento por las buenas, o la naturaleza te va a hacer obligar, para no decir Dios, porque todo esto puede crear confusión, la naturaleza, la estructura que ha puesto el Ein Sof, te va a obligar a hacer el movimiento o por las buenas o por las malas. Entonces, la Kabbalah lo que nos viene a enseñar es a darnos los conocimientos para yo poder identificar circunstancias en mi vida y poder yo, antes de que venga la parte de la Geburah, yo poder primero hacer el trabajo, la transformación, para poder superar, les decía, dificultades que puedan venir en la vida, situaciones, pensamientos. Todo está, como les decía, en que es uno el que tiene que hacer el movimiento. Es uno el que tiene que hacer el esfuerzo. Es uno, no tenerle miedo al vacío, no tenerle miedo al cambio, no tenerle miedo, les decía, a esas rupturas, a esos cambios que se manifiestan de muchas maneras en la vida de la gente. De muchas maneras. Entonces, en ese sentido, les decía, de eso no se libra nadie porque esa es la manera en que la naturaleza tiene para continuar su proceso de evolución. La naturaleza está en evolución continua y esa evolución continua de la naturaleza, que no es más que la manifestación de la energía que está dando diferentes moldes o estructuras a eso que llamamos materia, que no es más que la energía que desciende de Atzilut, que está acomodándose o manifestándose de diferentes formas cuando llega o entra en interacción o en estos mundos donde la energía es más densa. Y esa energía densa es lo que crea la materia, porque la materia no es más que energía y antes de energía pensamiento de manera concentrada. Eso es todo. La persona, como estamos en este cuerpo, tendemos a fijarnos en lo que vemos, tendemos a fijarnos, les decía, en lo que los sentidos nos están diciendo. Pero sepa usted que no se guíe solamente por los sentidos, porque lo que usted puede ver no es más que un movimiento de energía que en algún momento se solidificó. Estos son, les decía, estamos entrando aquí en temas profundos. No voy a avanzar un poquito más con la lectura para no, les decía, eh, ampliar demasiado, porque de lo contrario estaríamos horas y horas. Y este es más que nada una introducción al mundo de los Parsufim. Todavía esto es lo básico que hay que ir conociendo. Dice Rabino Ari Kaplan, la idea básica de los Parsufim envuelve el concepto de despertar desde abajo. Como Parsú, las Sefirot tienen que ganarse, les decía, lo que se les entrega. Y dice, tienen que ganar, ¿sí?, lo que se les da. Dice, pero al mismo tiempo dando ellas como también recibiendo.
Entonces, si quieres recibir algo, primero empieza tú dando a otros. ¿Quieres recibir una bendición? Primero sé tú el que da la bendición. ¿Quieres que te llegue a tu vida abundancia, dinero, prosperidad? Primero sé tú el que da algo, ayuda a alguien, da una sadaká, apoya, para que tienes tú que iniciar el movimiento para que las cosas fluyan. ¿Quieres que alguien te trate con respeto, con cariño? Primero sé tú el que tiene que tratar con respeto y con cariño a otras personas. Todo es un espejo, como dicen siempre los místicos, es un boomerang. Cuando la gente habla del karma y te pregunta, ¿y esto me va a regresar a mí? Bueno, como dice el refrán, lo que usted siembra es lo que recoge. Es lo mismo que estamos explicando acá. Es un espejo. Es un espejo. Solo que lo estamos explicando en conceptos más elevados, un poco científicos, como hablamos de Atzilut, de los Parsufim. Pero mire que estoy explicándolo en palabras claras para que usted me pueda comprender. Es un reflejo. Dice, este es el misterio de todo el tikkun o la rectificación. Cuando la luz se le entrega a la Sefirot sin ninguna participación de su parte, se rompen, se fracturan. Cuando el creador entrega a la Sefirot una luz sin que la Sefirot hagan ningún movimiento, esa Sefirot se rompe. Es como el refrán que dice, si usted le entregan algo sin merecerlo, lo pierde, porque no se lo ganó, no fue su esfuerzo, no lo valoró. Y lo que no se valora se pierde. ¿Por qué? Porque usted no hizo el esfuerzo para ganarse nada, se lo dieron de gratis. No lo valoró, pues lo perdió. Y es lo mismo, cuando las Sefirot en un primer inicio de la creación recibían luz infinita, no hacían más nada, recibían del Ensof. ¿Qué pasó? ¡Pum! Se fracturaron. Porque ¿cuál es el problema? Solamente recibían, pero no entregaban. No existían los canales del árbol de la vida. No existían las 22 letras, no estaba el Da'at, la conciencia, el conocimiento de compartir, de unidad, de conexión. Entonces, recibir eso constantemente, recibir en estado de recepción constante, crea ruptura, problemas. Entonces, para que algo funcione, tiene que haber, es como le decía, en una relación. No es solamente que el esposo o la esposa esperar que el marido la mantenga. No, la mujer también tiene que aportar algo. No es el esposo que tiene que esperar que la esposa haga por él. No, también el esposo tiene que hacer algo por la esposa. Es como un negocio. No es solamente producir, producir, producir. También tiene que vender el producto y que el cliente le pague a la persona. Porque le está de alguna manera retornando su energía ahora modificada. Él entregó un producto, recibió de vuelta dinero. Igual es energía, estamos hablando pero es una energía. El producto y el dinero son cosas físicas. Un papel, oro, lo que sea, pero es algo físico. Pero eso representa una energía, un esfuerzo, un pensamiento. Hay un intercambio. En ese intercambio es donde está el movimiento, porque las cosas están fluyendo, las cosas están en movimiento. Y ese intercambio es lo que se llama transformación, que es lo que yo explicaba ahorita. Algo que yo aprendí tiene que transformarme. Y es ahí lo que significa el vaciarse para seguir llenándose. Pero no es que me quedé vacío, no. Primero yo me transformé y luego lo dejé fluir. Alguien diseñó este producto, este marcador, y luego le costó dinero producir esto, para que vean que todo está conectado. Y luego él tiene que venderlo, no puede darlo de gratis. Tiene que venderlo para poder seguir produciendo. Si no, no puede seguir produciendo, si no, no se sostiene esto. Este libro, el rabino Ari Kaplan lo escribió, pero eso que está aquí escrito, le tuvo que tomar a él años de vida, esfuerzo, pensamiento, dinero, comida, inversión, tiempo. Otros libros que tuvo que haber él comprado y estudiado, escuelas, para poder escribir para que este libro saliera. Y después que estaba esos conocimientos, el rabino que escribió este libro, son las ideas del rabino Ari Kaplan, pero con la edición del rabino Sutton, no puede poner el libro de gratis. El libro tuvo que ser vendido, porque si el libro no se vende, no se puede producir más. ¿Cómo se sostiene? Entonces, sí, estudió, él ofreció su conocimiento, pero tiene que vender el libro, no puede ponerlo de gratis, porque para hacer el libro costó dinero. Y el dinero no se lo dio nadie, nadie se lo regaló. Entonces, lo que yo estoy haciéndole ver en la vida es que todo tiene un coste, es una interacción, es un intercambio de maestro a discípulo. Es un intercambio, está la idea, pero tiene que uno dar algo y recibir algo, porque esa es la estructura de los Parsufim, porque esa es la estructura de la Sefirot. El problema de la Sefirot en el principio era que solamente recibían luz, pero no daban nada.
¡pum!, se rompieron. En una relación no es que uno reciba, también hay que dar. Eventualmente el padre le entrega al hijo, lo educa, lo viste, lo alimenta y el hijo se espera que en el futuro el hijo haga algo de vuelta por los padres. Es lo mismo, les decía, es que todo en la vida es una estructura. Todo en la vida es de esa manera. El maestro primero aprendió, luego enseñó. Pero el estudiante tiene que darle algo de vuelta al maestro. Todo siempre es un intercambio. Todo es un intercambio. Es lo mismo con el creador. El creador nos ha dado esta vida, pero el creador está esperando también algo de vuelta. El universo espera algo de vuelta. La energía tiene que regresar al mundo espiritual. Nada es de gratis. No existe ese concepto. Se llama pan de la vergüenza. Desvergonzado, en otras palabras. Esperar que todo esté gratis. No existe esa palabra. Existe un intercambio para que las cosas funcionen bien. Es como como el ejemplo que les ponía. Para producir este marcador tiene un precio, tiene un valor. Y ese valor es cuando se aprecian las cosas. El que cree que todo es gratis porque piensa que eso no costó nada, no tiene esfuerzo, no lo valoró, lo pierde. Yo le pongo el marcador de ejemplo, pero igual puede ser una relación. No valoraste a tu esposa, la perdiste. Después no puede uno quejarse que el mundo es malo. No lo valoraste. Porque que piensa que la persona que todo le llegó de fácil. No existe eso. Por la ley de la naturaleza, que nadie puede saltarse esas leyes, y el que cree que es más inteligente y las puede saltar está perdido. Por ley de la naturaleza, todo tiene que ser un intercambio. No es solamente recibir, pensando que, que todo es gratis, que todo no. Algo se entrega, pero algo tiene que entregar de vuelta la persona. Y en el mundo espiritual es igual. Quieres avanzar espiritualmente, quieres recibir gran conocimiento, tiene uno que poner el esfuerzo. Ese esfuerzo es lo que estás entregando, es como el sacrificio. Antes, como estaba el templo, es lo mismo. ¿Cuál es la idea de ir al templo a llevar ofrendas? No es que es la energía que está entregándose, es el esfuerzo, el dinero que le costó esa ofrenda que va a llevarla al templo. Eso es un ejemplo físico, pero otra vez yo estoy poniendo acá muchos ejemplos para ilustrar este concepto. Sigo leyendo, dice lo siguiente. Este es el misterio de todo el tikkun, la rectificación, que se le ha dado a la sefirot. Cuando la luz se le da a la sefirot sin ninguna participación de su parte, se rompen, se fracturan. Es solamente, dice, cuando son reconstruidas en la imagen del hombre, que incluye tanto el elemento masculino como femenino, que es dar y recibir. El hombre es dador, la mujer recibe. La mujer tiene matriz, el hombre entrega. Entonces, por definición, estamos hablando aquí, cuando hablamos de hombre y mujer, estamos hablando de energía, o en la posición de la energía. Una energía que es dadora, otra energía que recibe. Es como el recipiente. El recipiente es femenino porque recibe. La luz es masculina porque entra, da. Entonces, eso es lo que estamos hablando de Parsufim. Un Parsuf tiene que tener los dos elementos, masculino y femenino, entrada y salida. Dice, solamente cuando existe esta estructura de dar y recibir es que puede algo perdurar. Algo para que perdure, para que sea eterno, tiene que mantener esas cualidades. Por tanto, un Parsuf está caracterizado por su habilidad de combinar diferentes elementos en una sola unidad unificada. Dice, es por esta razón que un Parsuf Shalem, escuché esto, Parsuf Shalem o una persona completa, contiene 10 sefirot, o 10 dimensiones, 10 poderes, 10 fuerzas, 10 estructuras. En adición, los cabalistas hablan de los Parsufim que están compuestos de 248 miembros y 365 nervios y venas, que es un paralelo de la estructura física del ser humano, porque eso es lo que estamos compuestos los seres humanos. Dice, a través de los Parsufim tenemos digamos que un equivalente a nivel espiritual de cada aspiración humana, de cada emoción humana y de cada acción humana existe un paralelo a nivel espiritual. Esta es una de las razones por cual los Parsufim existen, para que el hombre pueda existir y tener su raíz, y que tiene su raíz espiritual, ¿dónde? En Atzilut. ¿Dónde está la raíz espiritual del ser humano? En Atzilut. Por eso es que estamos estudiando Parsufim.
Y ya hemos explicado que las raíces espirituales de los Parsufim, que son 5, se corresponden al nombre de Dios. Y el nombre de Dios está dentro nuestro. Entonces estamos hechos a modelos ¿de quién? Del nombre de Dios. ¿Y estamos hechos a modelo de qué? De los Parsufim. Porque somos un Parsuf. Somos una estructura con estos elementos. Cada uno de los 5 grupos de la Sefirot se desarrolla en lo que es un Parsuf. Keter se convierte en el Parsuf llamado Arij Ampin, que significa el rostro largo. Arij, largo. Ampin, rostro, en arameo. Y que es un paralelo de la expresión en hebreo que significa Erech Hapayim, que la encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 34, verso 6. De ahí viene esa expresión, que puede ser traducida como lento para la ira. Cuando se dice que Dios es lento a la ira, que Dios no se enfada de pronto. Entonces, por eso es que en hebreo es Erech Hapayim. Y de ahí Arij Ampin. Es como explica acá, cara larga. Es larga, es decir, está explicando como una dimensión, una modalidad, una forma en que está manifestándose este rostro divino, esta energía, diciendo, Dios es paciente. Dios le da a las personas el chance, el tiempo, todo tiene su espacio. No hay prisa ninguna, como siempre decimos en Cábala, siempre les digo, no hay prisa. Entonces, esta idea, ¿no? De Keter, que hace referencia, les decía, o se asocia con Ari Hampin. Dice, como vamos a analizar además más adelante, Keter también se convierte en Atik Yomin. Atik Yomin se traduce como anciano de días. Atik, anciano, antiguo, primero, sería la traducción del arameo. Yomim, días, hace referente al paso del tiempo, tiempo que transcurre, pasado. Entonces, Atik Yomim se puede traducir como anciano de días. Cuando en la Biblia usted lee, en el libro de Daniel, por ejemplo, se habla del anciano de días, estamos hablando de Atik Yomim. Entonces estamos haciendo referencia a Keter. Jochma se convierte en el Parsuf llamado Abba, que es el padre. Binah se convierte en el Parsuf llamado Ima. Ima significa madre en hebreo. Los siguientes 6 sefirot, Hesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od y Esod, se convierte en el parsuf llamado Zer Ampin. Zer Ampin significa el rostro pequeño o la cara corta o cara, tiene maneras diferentes de traducirse, pero vamos a decirlo rostro pequeño. Si aquel era Ari Ampin, que es lento para la ira, que sea que no se pone molesto muy fácil, entonces Zer Ampin, que es rostro pequeño, es alguien que se enfada pronto, está molesto, se molesta rápido. Y por eso, esto yo lo voy a explicar ahora para que vean la conexión que tiene esto con los hijos, porque dice que Zerampin, que agrupa esas 6 sefirot que he explicado, sería como ese primer elemento que es masculino, y hay un elemento femenino de Zerampin que sería Nukva de Zerampin. Nukva es el elemento femenino. Entonces, tenemos que estos parsufim es como se dividen estas, yo lo voy a escribir, lo voy a mostrar en la pizarra, es como se dividen las sefirot, pero es al mismo tiempo, es la vida, porque aquí lo voy a explicar más adelante en la clase, vemos que hay toda una estructura, hablamos de papá, mamá, estamos hablando de Atik Yomin, que sería el abuelo, y estamos hablando aquí de Zerampin, que es el masculino, sería el hijo, y Nukva de Zerampin es el elemento femenino, que en este caso sería como la hija, pero realmente se le llama la novia de Zerampin. Pero si yo explicase esto y en otras palabras, yo diría que Ari Hampin y Atik Yomin son dos, se está refiriendo a Keter, es como decir el elemento del anciano. Un anciano no se pone molesto de pronto. El anciano se asocia siempre con la calma, con la tranquilidad, con la paciencia, con la misericordia. Los abuelos que le perdonan muchas eh, a los nietos que son un poco malcriados, ¿verdad? Son un poco más pacientes con los nietos. Entonces el anciano se asocia con eso. Atik Yomi, anciano de días. Ari Hampin, lento para la ira. No se molesta pronto, es paciente con los nietos, por ejemplo. Sin embargo, Zerampin
eh, en este caso sería Zerampín y Nukba, serían los hijos de Abba Veima, diríamos que son como los niños. Y si dijimos que Zerampín es el rostro pequeño, si Arejampim es el rostro largo, que significa que es alguien que es lento para la ira, no se molesta, es tranquilo, no se enfada de pronto. Entonces Zerampín, que es rostro corto, es alguien que se molesta pronto. Es como los niños. Ustedes ven un niño que desde que nace está dando berrinches y gritando, es porque es corto para la ira. Los niños se enfadan pronto. Por eso es que en la juventud hay mucha energía y hay inmadurez. Por eso es que la gente, los jóvenes se enfadan mucho, están peleando, están refunfuñando. ¿Por qué? Zerampín. Yo le estoy explicando, haciéndole ver que los parsufim se pueden ver al modelo del ser humano. Y al mismo tiempo es un reflejo de la naturaleza de qué es la existencia humana. ¿Por qué? A ver, toda persona en algún momento que crea su familia, pues va a pasar por esas tres etapas. Abuelos, padres y nietos. Es lo que es los parsufim, abuelos, padres y nietos. Y en algún momento todos pasan por ese momento, porque en algún momento todos son hijos. El hijo después se convirtió en padre y el hijo se convirtió en nieto. Pero la generación que fue creando vuelve a rotar y cuando el alma baja a la tierra vuelve a pasar por esas tres categorías. Entonces, cuando hablamos de Parsufim, vuelvo a decir, por eso es que me gusta traer esto a lo práctico, en vez de hablar y repetir conceptos como que son cosas abstractas. Yo lo traigo a la practicalidad de la vida porque eso es lo que somos, Parsufim. Están manifestándose en los Parsufim tres etapas importantes en la vida del ser humano, que es la etapa ya de anciano, que es la etapa de mediana edad, vamos a decir padres, y la etapa de pequeños niños. Y que es un ciclo que se repite. Todos en algún momento que crea familia, la persona va a pasar por las tres etapas. Por la parte de niño, por la parte de padre y por la parte de anciano. Y se va a manifestar de esa manera. Por eso es que los ancianos, como dice ahorita, son más, o lo que es, porque hay gente que está un poco descontrolada, pero lo normal es que el anciano es paciente, calmado, tiene la experiencia, anciano de días. Los padres, un poco mediano, un poco de las dos, y los niños un poco zerampín, rostro corto, se enfada pronto. Entonces estamos hablando aquí dos equilibrios entre los ancianos, la que es la experiencia, y zerampín, que es la inexperiencia. Cada ser humano pasa por esas tres estructuras. Ahora, si yo explicase eso a nivel un poco más elevado, yo podría decir incluso que cuando hablamos de Arihampin, cuando hablamos de Keter, cuando hablamos de Atik Yomin, del anciano de día, estamos haciendo referencia a la divinidad, a Dios. Cuando hablamos de Abba, que es el padre, estamos hablando de Adán, el padre de la humanidad. Cuando hablamos de Ima, estamos hablando de Eva, que es la madre de la humanidad. Y cuando hablamos de Zerampin, que es el niño, el hijo, y hablamos de Nukba, de Zerampin, es la hembra, estamos hablando de una familia. Dice el texto bíblico que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Entonces, en la estructura de los parsufim estamos viendo la estructura de lo que es el ser humano, de lo que es el elemento de esa familia, los abuelos, padres y nietos. Los nietos en el futuro van a ser padres y después van a ser abuelos. Entonces, lo que estoy viendo es que vemos que es una rotación y que eso está estructurado en los parsufim. Si yo fuese a explicar esto a nivel de cosmogonía, ahora a nivel de universos, sería otra explicación mucho más amplia. Pero no vuelvo a decir, no he avanzado ni siquiera de los dos primeros párrafos de este capítulo. Y miren cuántas cosas he explicado. Por eso no quiero ampliarme mucho para poder abarcar y quizás en otros cursos yo podría profundizar mucho más en el tema de los parsufim. Pero es para que tengan una idea y puedan eh, ver de qué estamos hablando cuando hablamos de parsufim, que a veces uno, como siempre digo, a veces la gente repite los parsufim, y cree que los parsufim es una cosa de otros mundos. No, los parsufim es la misma existencia nuestra. Estamos viendo cómo la cábala está tomando un concepto tan elevado y cómo lo está mostrando en la vida, en el ser humano. Entonces, déjenme que voy a explicarles brevemente para repetir los parsufim.
para que tengan un concepto acá. Vamos a escribirlos en la pizarra. A ver, entonces estamos hablando acá que hay 5 parsufim y que están relacionados con el nombre de Dios y que están relacionados, les decía, con las sefirot. Entonces, ya hemos explicado que el nombre de Dios es la estructura de todo el universo, que es el Yud He Vav He con el punto encima de la letra Yod, que hace referencia a esos 5 universos. Ya expliqué un poco esto. Vamos a ver aquí ahora las sefirot. Keter, Jochma, Binah, Hesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od, Yesod y Malhut. Que estamos viendo que en un principio no había conexiones ninguna, y como no había conexiones, las sefirot solamente recibían y no podían entregar. Luego entraron las conexiones, que son las que estoy haciendo ahora, que son los famosos canales del árbol de la vida, las 22 letras, etcétera. Entonces estamos viendo que las sefirot se pueden dividir en esos diferentes, en 3 partes principales, podríamos decirlo. Porque tenemos acá una primera estructura, tenemos acá una segunda estructura, tenemos acá una tercera estructura. Y ahí es donde se van a dividir los diferentes parsufim. Entonces decimos que ese primer parsuf, que lo llamamos Arihampin, está relacionado con Keter, que es Arihampin es el rostro mayor. A ver si se puede apreciar ahí. Es el rostro mayor. A ver si tengo otro marcador. Entonces, tenemos otro parsuf que es lo que llamamos Atik Yomin. Y Atik Yomim, el anciano de días, están conectados con Keter. Luego vamos a tener en Jochma el parsuf Abba, padre. Luego vamos a tener en Binah el parsuf Ima, la madre. Luego vamos a tener las siguientes 6 sefirot, y esas 6 sefirot componen un parsuf que llamamos Zeirampin, que sería como el hijo, y no por gusto. Cuando hablamos de esta gran estructura, está justo aquí en esta zona, que es esta zona. ¿Dónde se conciben los hijos? En esta zona, la mujer. Entonces, la, en la última parte tenemos acá Malhut, que Malhut sería Nukba de Zerampin. Entonces, esto es muy importante porque a veces se escucha que la gente dice Nukba, Nukba, pero no, es Nukba de Zerampin. Es el elemento femenino de Zerampin, que es masculino, y Nukba es femenino. Nukba también se le sigue llamando Malhut, pero es básicamente para ilustrar que lo que va a venir, lo que va a descender es una energía que es masculina y femenina. Que dentro de lo que hay un parsuf, de todos los parsufim tiene que haber elementos masculino y femenino. Dentro del ser humano tenemos un elemento masculino y femenino. ¿Y qué es lo que significa elemento masculino y femenino? Que es la capacidad de una energía que pueda entrar y una energía que pueda regresar. En este caso, la energía que entra tiene que tener un receptor. Ese receptor es femenino por definición, porque un recipiente, para que sea un recipiente, tiene que recibir algo, para que usted pueda poner algo dentro. Entonces, el recipiente femenino, lo que entra, en este caso, es masculino. Y por eso es que decimos también que Zerampin es el novio. Estoy hablando de temas más avanzados acá. Nukba es la novia. Esto tiene que ver con conceptos mucho más elevados. Podríamos decir también que es el hombre, la mujer, el cielo y la tierra, masculino, femenino. Estamos hablando aquí de estas dualidades.
Y por eso es que en Cábala también hay ciertos rezos que se hacen, letras hebreas que son masculinas y letras hebreas que son femeninas. Cuando hablamos de Yihudim, de unificaciones de letras para meditar, cuando entramos a meditar en Cábala, lo que estamos haciendo es trenzando letras masculinas y femeninas para hacer que baje una energía. O sea, para yo lograr un resultado, sea lo que sea, que la meditación sea el objetivo de la meditación, lo que estamos haciendo es trenzando letras, uniendo letras masculinas y femeninas para yo hacer descender la energía de los mundos superiores que viene de Atzilut, que viene desde Keter, para que me baje la energía hasta Malhut. Entonces, cuando en Cábala estamos meditando, lo que estamos haciendo, si es un yihud, estamos uniendo letras masculinas y femeninas para que yo bajara a la tierra, a la realidad, a la materia, el resultado que estoy esperando. Y por eso es que hay libros de rezos cabalísticos, el famoso Sidur al-Rashash. No todos, pero hay ciertos Sidur cabalísticos que cuando están las letras y los yihudim, se ponen colores. Y hay colores, está indicando las letras que son masculinas y las que son femeninas. Y luego el yihud que está uniendo las letras. Cuando un cabalista está rezando, no está pidiendo nada. La gente normal cuando reza, o el judío regular cuando coge el sidú, lo que está rezando piensa que está pidiéndole a Dios algo, que a Dios le hace falta algo. A Dios no le hace falta nada. Por eso recuerdo bien en las clases con mi rabino, el Rav Shimshon en Jerusalén, que citaba la opinión de uno de sus maestros, el Rav Israel Abihai, que es el Rosh Yeshiva, el rabino principal de la Yeshiva Betel, que es el centro de Cábala más importante del mundo. Dice el rabino Israel Abihai que cuando uno hace la amidad en el rezo, en la sinagoga, uno no puede estar, no, eso no es de pedir, como los judíos de a pie o la gente regular que está pidiendo, Dios dame, no, el cabalista no pide, el cabalista trabaja para poder recibir. Es uno el que hace el trabajo para hacer que baje la bendición y que baje la shefa. Es lo que estoy explicando que dice el rabino Are Kaplan. Tiene uno que hacer el esfuerzo, tiene que haber un movimiento desde abajo para que descienda la shefa. ¿Y cuál es el movimiento desde abajo? El rezo que yo hice con las kabanot, con las meditaciones, con las intenciones, con todo lo que la estructura que existe para hacer descender la shefa. Yo estoy poniendo el canal, el conducto para que pueda bajar la bendición y la energía y que se manifieste lo que yo quiera manifestar en esta tierra. Entonces todo está en que la persona tenga las herramientas y el conocimiento para hacer bajar esa bendición o lo que la gente quiera lograr. El problema está cuando no se quiere hacer el trabajo, cuando cree que todo tiene que caer del cielo, de gratis, de así como de la nada, y cuando cree que uno no tiene que hacer nada y que todo es así como así. No, tiene que haber un trabajo, por eso es que siempre hay un estudio continuo, uno tiene que buscar siempre la manera de ir aprendiendo diferentes métodos, diferentes formas y ver en la vida de uno qué método es el que le funciona, porque no todos los métodos trabajan igual para cada persona. Porque cada parsuf es diferente, como he explicado. Esto es como el esqueleto básico, la estructura básica. Usted puede ver un ser humano, todos los seres humanos están compuestos de cabeza, tronco, extremidades. Sí, pero no todo el mundo piensa igual, no todo el mundo es físicamente igual tampoco. Hay diferencias. Es lo mismo a nivel de energías. Por eso es que hay diferentes sistemas religiosos, diferentes creencias y diferentes rituales que tienen las diferentes religiones o sistemas espirituales, porque en otras palabras son como estructuras o métodos para hacer bajar la energía en cada país, en cada pueblo, en cada cultura. Los judíos tienen lo de ellos, los hindúes tienen lo de ellos, los budistas tienen lo de ellos, los musulmanes lo de ellos, cada cual tiene lo suyo para hacer bajar la energía, para hacer bajar la bendición a esta tierra. Entonces yo pienso que bueno, esto puede ser una pequeña introducción al estudio de los Parsufim. Como ustedes pueden ver es muy amplio este tema y la verdad es que solamente estamos ahora iniciando. Siempre me gusta, le decía, explicar las cosas prácticas, suficiente de teorías. El que usted vea que nada más le habla de teorías, esa persona no sabe nada. Porque lo que hace es repetir lo que leyó en el libro, pero no sabe cómo aplicar esto realmente en uno, en la vida, en la esencia. El que solamente repite conceptos, Ari Hampim, Atik Yomin, Zerampim, ¿y eso de qué me sirve? Explícame eso en la realidad, explícame eso en mi vida. Explícame eso afuera, en la naturaleza, en un árbol, en un río, en un atardecer, en el sol, en la luna, en mi vida, en mi pensamiento. Ahí es donde uno ve cómo está la estructura como un sello, como una marca, que es lo que inicia el rabino Ari Kaplan diciendo. Es en el ser humano donde está la estructura de todos los parsufim. Desde Atzilut se manifiestan en todos los mundos. Entonces, siempre me gusta explicar las cosas, bajarlas a la tierra, a lo práctico, a cómo uno puede ver este pensamiento en la vida de cada uno de nosotros.
Esta es una pequeña introducción, les decía, al estudio de los Parsufim. En las próximas clases vamos a seguir profundizando y como siempre voy a ir explicando y trayendo ejemplos claros y prácticos en la vida de cada uno de nosotros. Hasta aquí con esta pequeña introducción. Muchísimas gracias a todos. No sé si Edilma, que está conectada, tienes alguna pregunta que quieras plantearme antes de finalizar la clase para los estudiantes que nos van a ver luego. Bueno, no, quedé impresionada sobre su explicación. Fue magnífica. Bueno, pues me alegra muchísimo. De mi parte, una vez más, enviar un saludo a los estudiantes que nos van a ver luego, ya sea en las clases, porque esta clase se va a colgar en la escuela online. Como saben, tenemos la escuela online en la página web joelbenjavi.org, está la sección que dice escuela, y ahí la persona se puede registrar. Todas las clases quedan grabadas de manera ilimitada y el estudiante puede a su ritmo ir tomando las clases. Son clases que, como ustedes pueden ver, son temas complejos. Yo trato de llevarlo a lo más sencillo que pueda, pero más fácil que esto, les decía, no se puede llevar más. Trato de llevarlo lo más práctico posible. Pero las clases quedan grabadas, hay que verlas varias veces. Si la persona no comprende estos conceptos, no creas que hay algo malo en la persona, no. Significa que es un conocimiento nuevo y que hay que tomar tiempo poder absorber estos conceptos. ¿Cómo uno sabe que realmente domina esa materia? Cuando hace lo que yo acabo de explicar en esta clase. No es repetir los conceptos, Ari Hampim, Atik Yomim, eso, explícame eso ahora de manera práctica, en otras palabras. Ponme ese ejemplo en lo que yo estoy viendo en mi día a día. Si la persona le explica, es cuando usted dice, esa persona domina realmente esos conceptos, porque no es palabras, eso tiene un significado, una esencia. Entonces todo es poco a poco, paso a paso. También un saludo a los amigos que nos van a ver luego en las redes sociales, en el canal de YouTube, que vamos a colgar esta clase. Y si nos quiere acompañar cada domingo, 10:30 de la mañana, horario de Florida, Estados Unidos, pues vamos a tener nuestra clase y nos puede acompañar, si lo desea, por Zoom y puede, bueno, hacerme preguntas, etcétera. Y bueno, los estudiantes que nos estaban acompañando también en otras clases anteriores, que sepan que ya reanudamos las clases después de cierto tiempo que había una pausa, pero bueno, ya hemos reanudado todos los domingos, 10:30 de la mañana, así que bueno, espero verlos y poder, bueno, continuar con el curso con el favor del Eterno el próximo domingo, 10:30. Gracias a todos y enviándole muchas bendiciones, mucho shalom, muchas lajá para cada uno de ustedes. Shalom y bendiciones.